Muy buenas tardes a todos. Qué gusto que estén aquí. Hoy vamos a hablar acerca de la exploración física, que es una parte muy importante en cuanto al diagnóstico que vamos a hacer, y vamos a abordar pues varios temas tanto en adultos como en niños, y sobre todo corregir errores, porque a veces eso es lo que puede no hacer la diferencia entre el diagnóstico correcto y tomarlo pues a la ligera. Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar con el tema. Muy bien, pues entonces vamos a empezar primero con lo que estudia la somatometría, que pues es el conjunto de medidas, de maniobras para poder tener idea de cómo se conforma una persona. Incluye el peso, la talla, el índice de masa corporal, y también a veces podemos incluir en esta parte los signos vitales. En este caso nos vamos a enfocar solamente a talla, talla, a peso, al índice de masa corporal, pero también vamos a agregar a la antropometría, que pues esto nos va a dar una composición corporal más completa, ya que incluye más mediciones, y esto nos permite hacer un diagnóstico pues que nos va a decir cómo es el estado nutricio de las personas. La antropometría tiene varios objetivos, entre ellos es vigilar crecimiento de los individuos, sobre todo de los niños. También nos va a ayudar a ver si está funcionando el tratamiento que nosotros indicamos, ya sea en un hospital, ya sea en consulta privada. Nos va a ayudar si está evolucionando correctamente el individuo, y también nos va a ayudar a controlar el estado de nutrición. En el caso de sobrepeso y obesidad, son nuestras mejores herramientas. Ahora, debemos de tener en cuenta que la antropometría se debe realizar con varios elementos, pero a veces no usamos los correctos, y esto es uno de los primeros errores que nos puede dar medidas incorrectas. Vamos a empezar primero porque necesitamos un estadímetro o un infantómetro, depende de que con quién lo ocupemos. Para el caso de los niños, hasta los 2 años podríamos usar un infantómetro. También podemos usar el estadímetro ya cuando los niños se pueden parar. Es muy importante que estén en superficies planas, porque si no están en una superficie plana, en el caso del infantómetro, nos puede dar una medición errónea. También el utilizar a veces cintas métricas no nos da la medida adecuada, y sobre todo como el que tenemos aquí, de que es móvil, tenemos que ver que termine en cero, bueno, más bien, que empiece en cero desde el piso, que la pared no tenga zoclo, porque eso nos va aumentando milímetros y no nos está dando una medida correcta. Entonces, es importante que veamos estas cualidades, que no tengamos nada que nos estorbe, que incluso cuando estemos midiendo no haya un tapete o algo que pueda aumentarnos la medida. Hay que utilizar de preferencia alguno de estos. Sé que a veces tenemos otro tipo de estadímetros, pero bueno, es importante que sean los de mejor calidad para tener las mejores mediciones. En cuanto a básculas, tenemos distintas. Puede ser mecánica, digital, o también tenemos estas que son las más comunes en los consultorios, pero es importante también que sean básculas que se pueden calibrar, que nos den un peso de hasta 150, lo ideal serían 180 kilos, y lo mismo, deben de estar en una superficie plana, no deben de estar sobre tapetes, no deben de estar tambaleándose, porque esto nos causa errores y nos puede dar pues otro peso que ya no es. Hay que tener mucho cuidado con esto. En el caso de las básculas mecánicas, ver que está bien calibrada. Cuando sean digitales, esperar a que estén ceros para poder pesar a la persona, y así vamos a evitar estos errores que vamos cometiendo con el día a día, pero pues que a veces pueden ser la diferencia en un buen diagnóstico. También tenemos las cintas antropométricas, que bueno, que a veces utilizamos estas cintas que son de plástico, que nos venden en las mercerías, que no nos funcionan porque ese plástico se va estirando, por lo tanto, pues se va deformando esa medida que estamos buscando. La cinta debe ser flexible, como les digo, no se debe de estirar,
tiene que ser de fibra de vidrio o metálica y lo recomendable es que sea de 5 a 7 milímetros para que sea fácil de manipular. Además, otra cosa muy importante es que hay cintas métricas que en el inicio ya están en 1 centímetro, entonces debe de tener un espacio para que veamos perfectamente el cero y así no tengamos medidas erróneas. Hay que fijarnos muy bien en esto porque estos nos pueden dar los errores. Entonces, estos son los equipos básicos de antropometría, la báscula, el estadímetro y la cinta antropométrica. También tenemos al plicómetro, pero eso ya es un poquito más invasivo, no es tan común utilizarlo en la consulta general, pero también nos podría servir, digamos, los básicos, cintas, báscula y estadímetro o infantómetro, dependiendo el caso. Ahora sí, vamos a pasar a las mediciones de interés, porque muchos hacemos las mediciones, pero a veces también tenemos errores en esto y a lo mejor no lo sabíamos, a lo mejor ya lo olvidamos, pero hay que hacerlo siempre de la forma correcta. Vamos a iniciar con el peso, que es el más común. El peso nos puede dar muchos datos, pero acuérdense que tiene que estar siempre acompañado de otras medidas para darnos mayores indicadores. La posición correcta para pesar a alguien va a ser sin zapatos, sin prendas pesadas. Podríamos utilizar una bata de hospital, pero pues a veces eso es un poquito complicado en la consulta. Lo ideal es que sea con la ropa más ligera posible, sin chamarras, sin sudaderas, nada en los bolsillos. Además, otra cosa que sería ideal es que fueran con la vejía y además después de 2 horas de difícil, pero si se puede recomendar esto, nos daría un peso más exacto. Y ya que tengamos estas indicaciones sin zapatos y con ropa ligera, entonces vamos a colocar al paciente en el medio de la báscula. Hay que fijarnos bien que los talones estén dentro, porque a veces eso es un error, nada más se suben y ya no nos fijamos si los talones están dentro. Entonces, los talones dentro no deben estar juntos, deben tener un poco de separación para que el peso se distribuya correctamente. Y también tenemos que vigilar que una vez que se suban, no estén flexionando alguna pierna porque entonces esto nos va a dar un peso incorrecto. Yo lo que les recomiendo es que les pidan que tengan los brazos a los costados, viendo al frente, y que ustedes tengan la báscula en un espacio en donde puedan ver ningún problema el número de la báscula. Ya sea, si es digital, pues tener unos 20 centímetros para poder colocarnos frente al paciente y poder ver sin problema, sin estorbar, sin estar chocando con las cosas, y esto nos va a dar un peso correcto. Entonces, recuerden, es muy importante pesar sin zapatos, sin objetos, y esto nos va a dar un peso más exacto. Ahora, hay que tener en cuenta que el peso tiene una variación a lo largo del día. Entonces, también lo que se recomienda es anotar a la hora que se está pesando a la persona. Si le vamos a dar seguimiento, tratar de que el peso se vuelva a realizar en el mismo momento del día, o si no, pues pedir lo ideal es pesarlos por la mañana, en ayunas sería lo ideal, recién levantados, recién idos al baño, pero eso es a veces complicado. Entonces, vamos a anotar la hora y tratar de que sea pues en el mismo horario para no tener tantas variaciones. Podemos tener una variación entre 1 y 2 kilos a lo largo del día, entonces hay que tener en cuenta esto. Es una recomendación que sí funciona para que podamos tener, pues sobre todo en el seguimiento, un dato más real, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a la estatura, que también ahí tenemos a veces algunos errores y es un dato que pues nos da también un seguimiento sobre todo en niños. Tenemos que poner a nuestro paciente de la misma manera descalzo, hay que fijarnos que los talones estén unidos, talón con talón, ver que las piernas estén rectas, que los hombros estén relajados, que no los estén alzando, una posición relajada, y además vamos a tratar de que se peguen lo más posible a la pared en donde está nuestro estadímetro. Hay que fijarnos muy bien en esto, aquí como en la imagen lo podemos ver, tenemos la cabeza pegada a la pared, la espalda,
los glúteos, las pantorrillas y los talones están hasta la pared. Esa es la posición, pero tenemos otra clave. La cabeza tiene que adoptar una posición que nosotros la vamos a colocar en el plano horizontal de Frankfurt. Es decir, tenemos que fijarnos en esta parte del oído con el ojo, así como está, lo vamos a poner de lado y entonces vamos a ver que esto esté derechito. Nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente que se relaje, que nosotros vamos a acomodar la cabeza y vamos a acomodarla cuando nosotros ya veamos ese plano. Tiene que quedar horizontal y entonces, ya que tengamos esta posición correcta, tenemos que pedirle a nuestro paciente que respire profundo, que mantenga la respiración y en este momento vamos a bajar nuestro estadímetro hasta la parte más protuberante de la cabeza. Tenemos que hacer un poquito de presión para bajar el cabello. Y otra cosa que olvidé es que en el caso de las mujeres, pues no debe de tener ningún tipo de aditamento aquí, ya sea diademas, donitas o algún peinado que nos estorbe. Tiene que estar perfectamente libre para que nosotros podamos hacer la medida correcta. Entonces recuerden, la posición correcta, el plano de Frankfurt y respirar profundo para poder tener la máxima extensión. Entonces esos son los pasos básicos que tenemos que hacer para obtener la talla. Y recuerden, lo de inhalar profundamente es algo que se olvida constantemente, pero lo tenemos que hacer para tener la medida correcta. Vamos a ir a los perímetros. Y en esta parte, pues, lo que vamos a hacer es que tenemos que sacar el área media de nuestro brazo. Le vamos a indicar a nuestro paciente que coloque su brazo a 90 grados en escuadra. Nosotros vamos a localizar el acromión, la puntita que está hacia atrás, y después vamos a localizar el codo. De ahí vamos a medir con la cinta métrica toda esta parte, vamos a sacar la mitad, ponemos una pequeña marquita y ahí es donde vamos a sacar la circunferencia. Pero el brazo, ya que sacamos la medida, el brazo le vamos a pedir que lo relaje para poder tomar la circunferencia. No tienen que estar haciendo fuerza, el brazo tiene que estar relajado. Ahora, esto es importante porque es una medida que a veces nos indica, pues, cómo es el estado de nuestros pacientes, sobre todo en hospital o en niños, se utiliza mucho para saber el estado de nutrición, de desnutrición sobre todo, y es una medida muy práctica. No pueden levantarse de su cama y que tenemos que sacar la talla para hacer algún cálculo o para hacer su intervención completa, tenemos una medida que no requiere que se levanten. Y esa es la de media abrazada. Lo único que vamos a hacer es estirar su brazo, vamos a medirlo de donde está el esternón, aquí este huequito que se nos hace, y de ahí hasta la punta del dedo medio. Eso, el resultado que nos dé de ahí, lo vamos a multiplicar por 2 y así es como vamos a obtener una talla estimada. Esto nos va a servir, les digo, en pacientes que no pueden levantarse, que están en el hospital y que se nos complica un poquito tomar la talla. No les vamos a preguntar cuál es su talla porque a lo mejor pues ya cambió un poco, no saben. Entonces, esto nos da un dato mucho más real. Tiene una variación de 2 centímetros, entonces es una muy buena opción que podemos utilizar en pacientes de este tipo. Para obtener la circunferencia de cintura es un poco más fácil. Vamos a colocar de pie a nuestro paciente. Le vamos a pedir que coloque los brazos cruzados. Les pueden decir que como momias porque a veces no se entienden, solamente hay que cruzarlos así y entonces eso nos va a facilitar a nosotros encontrar dónde está la última costilla. De ahí vamos a buscar la punta de la cresta ilíaca y en el punto medio es en donde vamos a pasar nuestra cinta. Pueden hacer una marca porque en algunos casos no es tan notorio. Algunos casos es en donde se ve más angosto,
pero a veces sí tenemos que hacerlo y pueden poner una pequeña marquita para que sea muy fácil. Cuando pasen la cinta, hay que tratar de no cruzar los brazos, porque a veces hacemos esto y nos quedan cruzadas las manos y entonces ya no estamos obteniendo la medida porque ya no está derecha en la misma línea nuestra cinta métrica. Hay que tratar de que los brazos no se crucen, hay que visualizar la cinta del otro lado y yo lo que les recomiendo es que tienen que agacharse para que ustedes puedan ver la medida en donde va la cinta y puedan ver que la cinta esté corriendo alrededor del abdomen de forma correcta. Entonces, esto es importante porque aquí es donde podríamos cometer más errores. Por estirar la cinta como pudimos, la cinta ya está chueca de un lado, puede estar más arriba, más abajo y la medida no va a ser igual. Hay que hacerlo a la altura de donde está la cinta para ver bien cuál es la y el cero, la parte del cero ir por arriba y el número por abajo. Así vamos a tener, vamos a evitar, el problema de estar cruzando las manos y de que nos equivoquemos en las mediciones. La circunferencia de cadera es un poco más fácil, lo mismo, hay que agacharnos, porque si no, no vemos cómo está la cinta. Si no se agachan, van a tener una visión distinta. Se van a agachar, van a ubicar la parte más protuberante de los glúteos y ahí es donde va a pasar la cinta. Aquí no tenemos que ubicar ninguna parte anatómica, solamente hay que ver dónde sobresale y por ahí pasamos la cinta. Hay que nuevamente que la cinta no esté chueca y con esto ya vamos a tener nuestras medidas básicas para hacer un buen diagnóstico. Tenemos peso, tenemos talla, tenemos la circunferencia braquial y circunferencia de cintura y de cadera que nos pueden indicar el estado de nuestro paciente, porque vamos a ver algo, el peso a veces puede ser pues no tan objetivo como nosotros quisiéramos, pero si nosotros lo combinamos con estas circunferencias, podemos ver qué tanto porcentaje de grasa hay en nuestro paciente, qué tanto porcentaje de músculo hay, y esto nos lo va a permitir. Estamos usando no recientemente, sino comúnmente, el índice de masa corporal. Es un índice que nos puede servir para diagnosticar obesidad, pero que por sí solo es un poco confuso. La verdad es que en lo personal es un índice que a mí no me indica mucho porque en pacientes, sobre todo que hacen ejercicio, nos va a dar un índice de masa corporal como si tuviera obesidad tipo 2 y la realidad es que tienen un porcentaje de músculo alto y un porcentaje de músculo bajo y entonces no lo podemos clasificar como obesidad. Podría servirnos cuando son pacientes pues sedentarios, nos puede servir un poco para darnos un panorama. La fórmula para sacar este índice de masa corporal es el peso de nuestro paciente en kilogramos entre la talla en metros del paciente al cuadrado. Esto nos va a indicar en qué estado está. Aquí está la tablita, si está por abajo de 18.50, está pues desnutrido, tenemos bajo peso. Aquí la OMS ya nos desglosó un poquito más, antes habían menos rangos, entonces antes solamente era desnutrición, ahora podemos ubicarlo en desnutrición leve, en moderada o en severa, dependiendo de dónde esté. Si está entre 18.5 y 24.99, estamos bien. Es un índice de masa corporal normal, no tendríamos que tener un problema, pero si ya está por arriba de 25, entonces ahí es donde ya empezamos a considerar sobrepeso hasta los 30. De 25 a 30 es sobrepeso. Pasando los 30 empezamos ya con el diagnóstico de obesidad y aquí es donde les decía, ya tenemos obesidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3, dependiendo en dónde se encuentre nuestro paciente. Pero les repito, esto es un índice que solamente nos sirve en personas sedentarias, que nos da un panorama un poco de cómo está su porcentaje de grasa, pero realmente no lo podemos utilizar en todas las personas. Ahora, donde sí nos puede funcionar más es en pacientes hospitalizados.
Y aquí hay que tener mucho cuidado porque pacientes que empiezan a tener menos del 18-50 son pacientes con mayor riesgo de mortalidad o de no resistir a los tratamientos, sobre todo tratamientos pues más agresivos que podremos encontrar en hospital, en cirugías, en algunos tipos de cáncer. Ahí sí nos sirve el índice de masa corporal en hospitalización. En la consulta general, ojo con los pacientes que se utilicen. No aplica para todos, no en todos nos va a dar lo que estamos buscando. Si nuestro paciente es un deportista, no nos sirve de nada. Nos van a servir más las otras medidas antropométricas. Y pues bueno, ahora, una cosa que tenemos como muy presente o que nos preguntan mucho es ¿y cuánto debo pesar? ¿Y cuánto es mi peso ideal? Y a veces pues no sabemos cuánto decirles. Antes teníamos una tabla que iba de acuerdo a nuestra estatura, pero que no consideraba complexión, consideraba si éramos hombres o mujeres. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado porque lo mismo, tenemos que tener en cuenta cómo es la composición corporal de nuestro paciente para nosotros darles un ideal. Aquí tenemos algunas fórmulas que les quiero compartir que no son tan alejadas de la realidad, pero lo mismo hay que tener en cuenta, no le podemos a veces exigir porque aquí no nos toma en cuenta en una fórmula la edad, en otra sí, y hay que tomar en cuenta edad, sexo, composición corporal, actividad física, son muchos datos que tenemos que tomar en cuenta. Una fórmula rápida, si ustedes quieren salir como del apuro, es simplemente la talla menos 100 centímetros y ese sería un peso ideal. Esta fórmula de Broca la vamos a utilizar para el peso óptimo. La que les acabo de decir es el peso ideal. Pero para el peso óptimo, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el peso ideal de Broca, que es el que sacamos acá arriba. Supongamos que mide 1,65 menos los 100 son 65 menos 52 por 0.2 en el caso de los hombres y por 0.4 en el caso de las mujeres. Aquí no estamos considerando edad, que es un factor importante. No es lo mismo una mujer de 20 años a una mujer de 50 años. Sus necesidades, su cuerpo no va a ser el mismo, su composición corporal no es la misma. Entonces, esta fórmula nos deja un poquito ahí de rezago. Tenemos la fórmula del peso ideal de Lund, que esta fórmula es un poco más completa porque considera talla, considera edad y considera el sexo. Entonces nos puede dar un poco más de acercamiento a lo que estamos buscando. En el caso de los hombres, la fórmula va a ser 6 más 0.78 por la talla menos 100 más 0.17 por la edad en años. Y en el caso de las mujeres, la fórmula es prácticamente lo mismo, solamente en el principio vamos a sumar 7 más 0.71 por la talla menos 100 más 0.17 por la edad en años. Pueden hacer la prueba con ustedes y van a ver que si están en un peso saludable, un peso que saben que es el que deberían de tener, no está tan alejada la fórmula. Otra cosa que yo les quiero recomendar es el peso habitual, porque eso nos puede dar más panorama de cómo ha estado nuestro paciente. El peso habitual es el que nuestro paciente ha tenido en los últimos 6 meses, de 2 a 6 meses. Ahí podemos saber si subió de peso, si bajó de peso. Si nuestro paciente bajó más de 5 kilos en menos de 6 meses, es un signo de alerta. Así que hay que tener muy presente eso. A veces nuestros pacientes no saben cuánto pesaban antes, porque a lo mejor es la primera vez que se pesan. Pero ellos pueden decir, antes mi ropa me quedaba mejor, antes mi ropa me apretaba más y ahora me queda súper floja. Entonces, hay que hacer muchas preguntas para que nosotros nos diga cómo ha sido el estado de salud de nuestros pacientes en los últimos 6 meses. Esto es importante porque podríamos diagnosticar desnutrición. Sabemos que cuando hay algunos tipos de cáncer hay una pérdida rápida de peso, en el caso de la diabetes también. Entonces, el peso nos puede dar muchas cosas, pero acuérdense, siempre tiene que ir combinado con otras medidas para podernos dar un diagnóstico
más real, más certero sobre todo, y que nosotros podamos hacer la mejor intervención posible. Vamos a la parte de los niños, que es lo mismo, solamente que con los niños tenemos que tomar otro tipo de evaluaciones. El peso va a ser lo mismo, pero con los niños yo siempre les recomiendo, y también con los adultos, pero los niños a veces pueden sentirse muy invadidos, les da miedo ver a alguien con bata, los pone muy nerviosos, entonces hay que hacer empatía con ellos, hay que platicarles un poquito, hay que explicarles todo lo que les vamos a hacer. Entonces podemos empezar diciéndoles, te vamos a quitar los zapatos porque tengo que ver cuánto mides, ya eres más alto o no has crecido porque no has comido bien. Tratar de hacerlo como un juego y que ellos se sientan cómodos al hacer la medida. Y tenemos que ser más cuidadosos porque los niños se mueven. No es como un adulto que le decimos, quédate quieto y se queda quieto. Los niños se distraen muy fácil, son muy inquietos. Entonces hay que estarlo vigilando. A veces con los niños necesitamos dos personas para que una esté vigilando y la otra esté pidiendo las instrucciones, pero les repito, sean empáticos con los niños, pídanselo de una forma que ellos piensen que no va a pasar nada, que están bien. Es algo que no tiene ningún problema, pero a los niños les asusta ver a alguien con bata. Entonces hay que hacerlo con mucha amabilidad, con mucha empatía y vigilando, por supuesto, que estemos en la posición correcta. Acuérdense, los pies no tienen que ir de estas formas, tienen que estar talón con talón. Esto está mal. Cualquiera de estas formas está mal. Hay que pedirles que por favor vean al frente, que los brazos estén a los costados, que no se muevan, que vamos a ver cuánto pesan, si ya ganaron peso, si no, explicarles todo, pero tratar de que no se muevan y que no estén levantando los pies a la hora de la medida. Son muy inquietos, les repito, entonces están jugando y hay que pedirlo muchas veces, que no se les olvide, estarles recordando, no muevas los pies, no despegues tus manos, ve hacia la ventana o ve hacia la pared o algún objeto que tengamos en el consultorio para que ellos puedan entretenerse y nosotros poder tomar la medida correcta y que no se les esté moviendo tanto la báscula y pueda ser rápido y el niño pueda descansar. Entonces, con la talla va a ser lo mismo que con los adultos, pero en los niños menores de 2 años vamos a utilizar el infantómetro. Aquí sí es muy recomendable que sea con 2 personas porque una persona es la que va a detener al niño que no mueva la cabeza y la otra es la que va a recorrer el infantómetro. Tenemos que poner al niño como si fuera en el estadímetro, pero va a estar acostado. Entonces, el niño vamos a acostarlo, vamos a tratar de que esté en la línea media y vamos a volver a ubicar el plano de Frankfurt. Tenemos que agacharnos para poder ponerlo a la altura correcta. Hay que ver que esté alineada el oído con la órbita de nuestro ojo y que esté en línea recta. Cuando esté en esta posición, la otra persona le va a detener las plantas de los pies para que estén bien estiradas sus piernas y va a recorrer el infantómetro hasta tocar con las plantas y ahí está la medida. Hay que estar explicándole, a lo mejor podemos pedir ayuda a los papás si es que no tenemos a alguien más que nos ayude, pero sí es recomendable hacerlo entre 2 personas para que la medida sea exacta y que el niño no se esté moviendo. Sobre todo en los niños menores de 2 años, todavía es más complicado evitar que se estén moviendo. Entonces hay que pedir ayuda para tener la medida correcta. Y una medida muy importante en los niños es el perímetro cefálico, porque esto nos puede indicar si hay desnutrición, cómo está su crecimiento neuronal. Entonces lo tenemos que hacer, pero esta medida es sentados. Hay que pedirle al niño que esté sentado. Si es muy chiquito, lo podemos sentar en las piernas de los papás o de la mamá, del papá. Si ya es más grande, podemos sentarlo en la mesa de exploración y lo mismo, explicarles. Te voy a medir tu cabeza, va a pasar la cinta por aquí, no espantarlos porque si no se empiezan a mover y ya no quieren, pueden llorar porque no saben qué pasa. Si nosotros le estamos explicando lo que está pasando, los niños se dejan sin ningún problema.
Vamos a pasar la cinta justo por arriba de la oreja y justo por arriba de las cejas. Hay que tener cuidado porque solo vemos un lado, entonces hay que estar viendo que la cinta no esté chueca, y si el niño tiene fleco, la niña tiene fleco, pues tratar de presionar un poco para que no nos aumente la medida. Esta medida es recomendable hacerla cada 2 meses, así que sí es importante darle seguimiento y sobre todo hacerla correctamente. No es donde sea, es por arriba de la oreja y por arriba de las cejas. Tiene que verse una línea recta, como estamos viendo aquí en la imagen, y esto nos va a permitir ver que el crecimiento del niño sea el adecuado o detectar alguna anomalía a tiempo. Ahora, lo que les decía, con los niños tenemos otro tipo de cosas que nos van a indicar cómo está su estado de salud. Para ellos es importante ver cómo está su peso en relación a la edad, que esto se puede ver en las tablas de la OMS, que están dedicadas a un mismo grupo de niños de la misma edad, y ver en qué percentil se encuentra. Si se encuentra por abajo del 5, entonces estamos hablando de un problema de que no está ganando el suficiente peso, pero también puede estar arriba del 95 y entonces estamos hablando de esa talla, que esto nos va a indicar si el niño está ganando el suficiente peso para su estatura, ya no compara a otros niños, sino ya es directamente con su crecimiento, pero también nos ayuda a diagnosticar desnutrición, obesidad, y este parámetro es solamente para niños hasta los 5 años. Después ya no nos funciona, porque después ya vamos a utilizar el índice de masa corporal. Y para el otro parámetro tenemos a la talla para la edad, y lo mismo. Aquí sí compara con otros niños, sí es una tabla que va a ser comparativa y nos puede diagnosticar aquí la desnutrición. Esto es más para un retraso del crecimiento, pero sí nos funciona. El índice de masa corporal es más para adolescentes, para niños más grandes. Recuerden, apenas se está utilizando porque antes no era recomendado, pero sí el índice de masa corporal lo podemos ver porque nos da justamente esa relación que tenemos acá, que de peso contra la talla, que ya no nos funciona después de los 5 años, y por eso tenemos el índice de masa corporal. Ahora, lo que yo les explicaba de la circunferencia cefálica contra la edad, que nos puede ayudar a muchas cosas, es un indicador indirecto de desnutrición, nos puede indicar que si el niño está en riesgo desde temprana edad, así que es importante hacer un seguimiento cada 2 meses de este indicador y, repito, hacerlo correctamente para no tener ningún tipo de problema. En el caso de la circunferencia de brazo, va a ser la misma medición que expliqué para los adultos, y lo que les contaba es una medida que nos puede ayudar a diagnosticar desnutrición, pero en poblaciones a lo mejor alejadas, donde no tenemos otro tipo de equipo, donde a lo mejor no podemos hacer estudios, pero cuando está por abajo de los 12 centímetros y medio, en un niño nos está indicando desnutrición. Así que es una herramienta práctica, fácil, que nos puede abrir el panorama y podemos sospechar de desnutrición. Si lo requiere, entonces ya tendríamos que hacer más estudios, pero es una herramienta muy práctica que nos puede ayudar, y también en hospital nos puede ayudar esta medida. Bueno, pues entonces esto sería todo por mi parte. Espero que haya sido muy útil, que les sirva, que lo pongan en práctica, y que por favor, si tienen alguna duda, háganmelo saber.